bienvenidos a otro capítulo de este programa que se llama Nunca lo dimos. Un programa donde nos juntamos docentes a hablar de docencia, específicamente de docencia universitaria. Y hoy, Virginia, ¿de qué vamos a hablar? Hoy la frase que nos acompaña en esta conversación es saquen una hoja. Esta frase que hemos dicho, o por lo menos yo lo tomo, así lo he hecho, que generalmente viene acompañado de un silencio por parte de los estudiantes que implica varias cosas. Nos acompaña hoy Isabel Valverde, profesora de Humanidades y de Psicología de la Religión. Bienvenida. Muchas gracias. Y Martín Rizzo, profesor de Derecho Constitucional. Bienvenido. Gracias. ¿Qué es esto de saquen una hoja? La evaluación escrita, ¿no? En este caso es la evaluación escrita y sorpresa, además, ¿no? Que connota esta frase de saquen una hoja. Pero, ¿qué queda de estas evaluaciones hoy en nuestra educación universitaria contemporánea? Todavía queda. Hay a veces esas, de alguna manera, esas rememoranzas de otras formas de trabajar, ¿no? O sea, de las formas que aprendimos y de alguna manera también las trasladamos a la práctica docente. Espero que cada vez queden menos estos escritos sorpresa a la vieja usanza, porque me acuerdo que no solamente era el silencio, sino el no, profe. Iba muy acompañado de La cara de susto, total, ¿no? ¿no? Pánico. No voy a salir bien parado de esto. No caía muy simpático. Eso lo tengo muy claro. Sí, en realidad todos vivimos todos vivimos como estudiantes y como profesores esto, no podemos escapar a la regla. Podemos hablar así de que la prueba escrita viene de la enseñanza por contenidos, que era más fácil ser justo con los estudiantes. Se sabe esto, no se sabe, y las evaluaciones eran igualitarias entre los estudiantes. Pero yo creo que hay una cosa mucho más profunda que es la que estamos enfrentando actualmente, que es el tipo de profesor que tenemos. El profesor que yo tuve cuando era estudiante, con 2 o 3 excepciones, era un profesor que era una suerte de genio que venía a enseñarle a los estudiantes todos los secretos de su disciplina. Y después, claro, después se evaluaba si habíamos aprendido, si éramos capaces de repetir lo que él nos había enseñado. Entonces había un círculo bastante perverso entre esa modalidad del profesor y la prueba de evaluación. Y por supuesto que los estudiantes éramos, salvo raras excepciones, seres absolutamente pasivos. Nos limitábamos a escribir no solo en interno, a tomar apuntes, porque teníamos que aprender lo que se nos estaba diciendo. Y hoy es muy difícil cambiar eso, lo estamos cambiando indudablemente, pero es un cambio cultural fuertísimo que estamos enfrentando con éxitos y con fracasos, como suele pasar. En esto, Martín decía, ¿no? Es más fácil y es más justo a veces, o era más fácil y era más justo evaluar por contenidos, ¿no? Era como una especie de lista de chequeo en algún punto, ¿no? Y otro tipo de evaluaciones resultan más difíciles de evaluar. ¿Por qué y cómo? Porque de alguna forma los chicos todavía siguen exigiendo una nota. Y hay que poner una nota. ¿Bien? Y en el contenido te es mucho más fácil. Tú evalúas por contenido, contestó bien, contestó mal, ya sea múltiple opción, sea falso o verdadero. Y hay una nota. ¿Bien? En esto tú tienes una evaluación, un concepto. ¿Bien? Y ese concepto hay que transmitirlo muy bien, ¿bien? Y retroalimentar muy bien para que el chico comprenda y esa evaluación pase de ser algo sumativo a ser algo formativo. ¿Bien? Que ese es un poco el cambio de eje. ¿Ya? Y también es lo que quizás cuesta en la práctica docente, cambiar ese foco. ¿Bien? Porque es mucho más fácil, es mucho más cómodo. Ponemos un cuestionario, el cuestionario, ya sea si utilizamos algún elemento, algún recurso tecnológico, ¿bien? Y se resuelve solo y aparece la retroalimentación inmediatamente, la nota, el chico ya lo sabe, entonces nos aliviamos mucha tarea. Pero ¿qué hay de formación en eso? Más allá de la retroalimentación inmediata que pueda recibir, ¿no? A través de una frase o de una contestación breve. Bien, creo que el cambio de foco está en esto, en la dificultad de la práctica por la competencia, ¿bien? Y por una evaluación conceptual. Hoy tenemos todo mucho más al alcance de la mano, ¿no? Están las vías de comunicación, tenemos teléfono, tenemos internet. ¿Toda propuesta de evaluación se presta para la copia o no? ¿O cómo hacer para jugar con eso o evitarlo? Yo creo que siempre jugamos con esto del que se pueden copiar.
creo que hay muchas formas de poder, por lo menos, evitarlo. ¿Bien? Por ejemplo, si haces un cuestionario, preguntas aleatorias en diferentes, en orden, distinto orden, o tener un banco de preguntas suficiente como para que, bueno, sean tantas y sea tan aleatorio que es imposible que se puedan copiar. ¿Bien? Por ejemplo, eso es una opción. Tener un banco de preguntas de 20, 25 preguntas y que el programa las vaya ordenando aleatoriamente. Entonces, por ahí puedes bajar la posibilidad de que se copien. De la forma tradicional, bueno, lo que decíamos, nada adelante, nada en la mesa y tú y la hoja. Saquen una hoja, despejen el Exacto. escritorio. Y también teníamos en aquella época, y que alguna vez también algún estudiante lo hizo, el trencito famoso. Como posibilidad siempre está. Ahora, creo que ahí es el diseño de la evaluación y la herramienta que pueda utilizar el docente para la evaluación lo que hace que ese porcentaje o esa posibilidad de copia baje bastante. Estas propuestas de evaluación que pueden a veces proponerse con el tema de materiales a la vista, ¿eso sirve, no sirve, o para qué, o en qué circunstancias? Sí, en derecho hay una consigna que se repite en todo el mundo occidental, en Europa, en América Latina, es el estudiante en el examen tiene que tener a mano todo lo que el abogado tiene en el momento del ejercicio, lo cual es algo extraordinariamente lógico que sea así, la Constitución, los códigos, algunos libros. El problema es que cambia la forma de preguntar, pues no le vamos a preguntar algo que nos copie el tema. Y mi experiencia indica en las materias que hay algún escrito que termina siendo mucho más difíciles para los estudiantes. Porque si no estudiaron, tienen la presión de que tienen que ponerse a leer y no les da el tiempo. Entonces, en definitiva, el estudiante piensa, qué fácil, me dejan tener el material. Y en definitiva termina siendo mucho más difícil. Agarro sobre algo que mencionabas recién, Martín, esto de, es la pregunta distinta, pero también nos obliga a tener clases distintas, ¿no? O sea, para hacer preguntas distintas, ¿no? Entonces, ya cuando nosotros sabemos que vamos a evaluar de esta otra manera, ¿no? O sea, sin utilizar el viejo y querido escrito presencial sin materiales, ¿cómo pensamos las clases de cara a esas otras evaluaciones? A ver, pasamos a un tema vinculado. El cuestionario escrito tradicional tiene que desaparecer. Se puede mantener un cuestionario escrito para algunas materias, en algunas ocasiones, para ciertos temas, y seguramente con muchos cambios a lo que había antes. Ahora, también hay otro tipo de cambios. La clase magistral. Yo no soy de los que digo que la clase magistral no puede estar en las aulas. No. Hay temas que se requiere una clase magistral. De repente es un rato, de repente no es toda la clase. Pero la clase magistral prácticamente tiene que desaparecer. Y la clase magistral se sustituye por la actuación de los estudiantes. Entonces acá hay un problema que tenemos con algunos profesores. Hay profesores que se creen que el asunto es jugar a las preguntas. Dar preguntas, ya va haciendo preguntas y va haciendo preguntas y los estudiantes van contestando. Eso no es clase magistral ni nada, ¿verdad? No sirve absolutamente para nada. Esa clase de clases activas la llaman algunos. No, el profesor tiene que cambiar, tiene que haber un enfoque totalmente distinto del curso y de cada una de las clases, con temas que desafíen al estudiante, con temas que lo atrapen y temas que impliquen una profundización y una creación del estudiante. Si el estudiante no está creando, no está aportando algo por sí mismo, no sirve. Y eso es lo que vemos después en la prueba. La prueba no alcanza con el material. El estudiante tiene que estar preparado para aportar algo, para inventar algo, para crear algo. ¿Por qué debería de cambiar este método de evaluación? ¿Cuál es la recomendación que me dan ustedes desde su experiencia? Creo que, ¿qué voy a ganar? ¿Por qué no intentarlo? Es una pregunta que me la hice en algún momento. ¿Para qué cambiar? Creo que es el desafío del docente. El poder ubicarse desde otro lugar. No enfrente del estudiante, sino al lado del estudiante y con el estudiante. Eso implica un cambio importante de actitud. Y también de, dónde uno se ubica, ¿bien? De salir de ese rol del sujeto supuesto saber, yo aquí lo sé todo, vengo y te transmito, no transpongo, transmito todo mi conocimiento y te lo vuelco. Por eso digo, creo que es una necesidad, una vez que lo pruebas ya no vuelves atrás. O sea, una vez que te pones desde otro lugar con el estudiante, al lado del tutoriando, orientando con preguntas, que de pronto no es te doy un artículo, te hago una pregunta,
Bien, te doy vuelta a esto que tú me planteas, te lo transformo en una pregunta y a ver qué haces, qué pasa con esto. Cuando tú estás en ese lugar, que, a ver, no es un lugar cómodo, no es que hagas menos cosas, a veces haces más porque tenés que planificar más, porque tenés que pensar más, porque te dedicas más tiempo, pero lo que tú recibes en ese nuevo lugar y en ese nuevo vínculo es realmente fantástico. Vale la pena entonces. Vale la pena. No vuelves atrás, no te vuelves a poner en el medio y acá soy yo el que distribuyo el conocimiento. Es otro lugar. Sí, sin duda. Yo primero me haría una pregunta previa. ¿Todos los profesores tienen que cambiar? Yo no estoy seguro. Nosotros podemos tener una materia con un profesor tradicional excepcionalmente bueno, que le deja muchísimo a los estudiantes con un esquema tradicional, y no lo puedo sustituir porque no lo puedo sustituir con un profesor tan bueno como él, que esté en un esquema de educación por competencia. Entonces, cuidado, porque eso yo lo vi y he escuchado que pasa en muchos países, educación por competencia, y empiezan a sacar a todos los buenos profesores. Hay que hacerlo con mucho cuidado. Y la mezcla de profesores y la mezcla de estilos también puede ser buena a lo largo de toda la carrera. Después el problema es el cambio brutal que le pedimos al profesor. Yo hace años, por ejemplo, que en clases, salvo en algunos aspectos muy centrales, cuando estamos discutiendo un caso, yo no digo cuál es mi opinión sobre el caso. Las únicas opiniones que se manejan son las de los estudiantes. Eso es romper con la enseñanza del derecho. El profesor era el que daba la opinión. Podía discutir, intercambiar ideas con los estudiantes, pero el profesor era el que opinaba. Entonces ahora el profesor tiene lo que ella decía de acompañamiento, tiene un rol totalmente distinto, un rol de animador, de hacer preguntas, pero el protagonista pasa a ser el estudiante. Es muy difícil para el profesor cambiar. Creo que hemos tirado varias puntas para poder empezar a pensar. De todo un poco, siempre queda tiempo para seguir conversando, el tema no se agota, pero bueno, les agradecemos a Martín y Isabel Bueno, muchas por gracias. acompañarnos en esta conversación. Y nos vamos con Manuel, que seguramente nos tiene para dejar algún shot de innovación para empezar a implementar en nuestras clases. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Mucho gusto. Bienvenidos y bienvenidas al Shot de Innovación para aplicar hoy mismo en tus clases. En el día de hoy, QuizIs. Quiz con Z, is doble Z. Lo colocas en Google, te aparece una aplicación, utilizas tu usuario educativo, te haces una cuenta y a partir de ese momento podés diseñar cuestionarios gamificados. ¿Para qué te puede servir? Controles de lectura, controles de visionado de video, conocimientos previos o cuando estamos trabajando en un tema. ¿Qué posibilidades te da QuizIs que otros recursos quizá no? Y por eso te lo estoy recomendando hoy. Primero, podés aplicarlo a nivel sincrónico y asincrónico. ¿Qué significa esto? Lo aplicamos en la clase, nos devuelve un link, lo trabajamos con los estudiantes, responden en el momento y las respuestas las tenemos al instante. Otra posibilidad, dejamos abierto el link para que los estudiantes puedan ir al cuestionario una vez fuera de clase o en varios momentos. ¿Qué significa esto? Que los estudiantes pueden responder una vez, ver cómo les fue, indagar en el material, volverlo a hacer y de esta manera también generamos una práctica con el estudiante de que vaya indagando en el material en función de lo que le genera dudas o todavía no está muy justo que conoce o sabe. QuizIs lo que te ofrece es un cuestionario gamificado que al finalizar te devuelve resultados muy interesantes. ¿Y a qué me refiero con resultados? No solamente quién se equivocó o quién lo hizo bien, sino a nivel de clase. ¿Cuánto tiempo demoraron en responder las preguntas? ¿Cuál fue el porcentaje de correctas o incorrectas? ¿En cuál quizá se equivocó toda la clase? Eso me interpela como docente para decir, bueno, ¿habrá que trabajarlo de una manera distinta? ¿Devolveré la pregunta a los estudiantes para que la puedan reformular y rever y discutir una opción distinta? ¿O simplemente quizá me equivoqué a la hora de realizar la pregunta? De esta manera este feedback de la aplicación nos devuelve para seguir mejorando nuestras prácticas. QuizIs, una aplicación de cuestionario gamificada. Soy Manuel Mallaini y esto fue Shot de Innovación.